En la época de la colonia, en México, vivió un hombre llamado Baldomero Vargas Machuca, quien no bajó de rico a pobre, sino de pobre a paupérrimo. Cuando tenía suerte, Baldomero comía frijoles o pan seco. Sin embargo, por lo general, se pasaba el día a puros tragos de agua fresca serenada en barros de Guadalajara. El triste de Baldomero Vargas Machuca andaba con una ropilla calva, sin pizca de pelo, una capita deshilachada, verde y negra y pelona también, tal vez con más mugre que tela. Sus pies se sumían en unos zapatones viejísimos, que seguramente eran los únicos que se había puesto en la edad madura, pues sus puntiagudos juanetes jamás se le habían visto entre otros zapatos que no fueran aquellos. Sí, Baldomero Vargas Machuca no era pobre, sino paupérrimo. Su vieja ropa cubría una piel reseca y arrugada que ya dejaba ver sus apolillados huesos. Baldomero iba de aquí para allá, ligerito y ágil. Extrañaba que un ser así, tan escuálido como era él, pudiese poner con tanta rapidez un pie delante del otro. El viento y solo el viento era lo que lo llevaba y traía por esas calles de Dios a donde iba a solicitar empleo. Pero el pobre de Baldomero nada encontraba, fuera de promesas, esperanzas galanas que le iban dando entre sonrisas y que luego se le marchitaban como olvidada rama de perejil. Y eso cuando bien le iba, pues las más de las veces hallaba caras hoscas, gruñidos, malayas o estruendosos cerrones de puertas. Baldomero Vargas Machuca se hallaba reducido a la última expresión de la flacura. Si le daba tos o estornudaba, cualquiera creería que con la repentina y violenta sacudida, su cuerpo se iba a deshacer en el acto, cayendo diseminado por el suelo como castillo de naipes. Por falta de comida, traía las ideas deshebradas, como cuentas de un collar cuyo hilo se revienta. El único anhelo que tenía Baldomero era vivir por el lado que fuera, del real erario o presupuesto de aquel entonces. Quienes sabían, le aconsejaron que se olvidara de la inútil monserga de andar viendo a jueces, alguaciles, secretarios u otra gentecilla menor y que se fuera derechito a contarle sus cuitas, una por una, al arzobispo virrey, quien era hombre, recto como los caminos de Dios. Todos sabían que el excelentísimo e ilustrísimo arzobispo virrey, don Juan Antonio de Becerrón e Iyarreta, era un alma en la que solo había compasión, misericordia y piedad. Sin pensarlo mucho ni poco, Baldomero Vargas Machuca fue al Real Palacio a ver al señor arzobispo virrey. A estas alturas de su vida, ya no tenía nada que perder. Al llegar al palacio, Baldomero se encomendó a Dios y entró en la antesala virreinal llena de cortinajes, alfombras y muebles que mucho le admiraron. Minutos después, fue recibido por el excelentísimo señor don Juan Antonio de Becerrón e Iyarreta y le contó sus largas cuitas. El virrey lo escuchó atentamente, sonriéndole con afecto compasivo. Sentía una suave y profunda sensación de amor, una suave piedad por lo que le narraba aquel ser desventurado, tan manso, tan apocado, con esos ojos llenos de timidez. Después de oírlo, el virrey se quedó pensativo, buscando en su memoria un puesto para dar a ese hombre. Al fin sonrió satisfecho y se acercó parsimonioso y lento a su tallada mesa para redactar el acuerdo respectivo. Iba a sentarse a escribir cuando entró su secretario de cámara y le dijo al virrey que acababan de llegar los bordados de Michoacán que se habían encargado. Unos pajes entraron con las ropas y el arzobispo virrey se extasió ante aquellas vestiduras de tisú anaranjado con plata frisada de oro que representaban variadas escenas de la vida del Salvador. Después llegaron otros señores y, siguiendo a su excelencia, se fueron a otra estancia a ensalzar la esbelta gracia de un San Miguel de plata gruesa que también había llegado. Baldomero Vargas Machuca se quedó solo, esperó durante 4 horas con paciencia sumisa y luego, inquieto, siguió esperando otras 3 horas más. Al fin se fue al oscuro tugurio en que dormía entretener con ilusiones su furiosa hambre canina. Al día siguiente volvió a palacio. El virrey lo recibió con dulce simpatía. Se acercó al escritorio, tomó la pluma larga y blanca de ganso para escribir las breves líneas del acuerdo que iba a llevar un poco de pan y otras cosillas más a la boca de Baldomero, quien ya ni siquiera se acordaba de lo que era masticar. Cuando el virrey estaba a punto de escribir, sus ojos fueron a dar a un montón de libros que se encontraban sobre su escritorio.
Dejó la pluma y un débil grito salió de los labios del excelentísimo Bizarrón y Eguiarreta. El virrey estaba extasiado ante aquellos bellos libros y empezó a revisarlos uno por uno. A cada volumen lo acariciaba, lo hojeaba muy despacio, lo olía por todos lados como si pegara la nariz a una botella de esencia preciosa. Luego lo dejaba con exquisito cuidado como cosa frágil y tomaba enseguida otro y después otro y otro más. Baldomero Vargas Machuca estaba en pie junto a una puerta, silencioso, sin moverse, casi sin respirar, mientras que su excelencia seguía viendo libros. Había ediciones primorosas y raras. De repente el corpulento virrey tomó uno de los volúmenes y salió de la estancia. Ya no recordaba que allí estaba Baldomero. Bizarrón y Eguiarreta amaba los libros y sostenía con ellos tiernos coloquios, como lo haría con personas de su amistad. El infeliz Baldomero lo estuvo esperando en vano durante horas. Ya muy entrada la noche, salió del palacio llevándose una congoja tristeza en el alma. En ella no le entraban más que amarguras. Hacía años que ni el más leve gozo se asomaba entre sus padecimientos. Solamente la desdicha le seguía los pasos. Fiel, constante, negra. Al día siguiente salió de su húmedo cuchitril sin ánimos de volver a palacio. Pero no queriéndolo, al poco rato se encontró nuevamente frente al virrey. Este lo acogió con la bondad de siempre y le oyó otra vez con paciencia la triste relación de sus aflicciones. El virrey, con su afabilidad cariñosa, se le metía a Baldomero por las puercas del alma. Su excelencia le dijo que, a partir de ese día, a partir de ese instante, acabarían sus males, ya que le daría un empleo como interventor de consumos, o en la oficina de propios, o en la de alcabalas, o bien, en el juzgado de la Providencia. El arzobispo virrey empezó a escribir el ansiado acuerdo y el infelizote de Baldomero se quedó casi con colapso, en las cumbres de un sabroso bienestar sintiendo suavísimos júbilos de gloria. Sin embargo, en ese mismo momento, el secretario de Cámara entregó al virrey la Gaceta de México que acababa de salir a la luz con fecha 23 de octubre y su excelencia, con voz cálida, bastosa y llena de modulaciones argentinas, se puso a leer en voz alta lo que decía allí acerca de los dos suntuosos órganos de la Santa Iglesia Catedral. Acabada esta lectura, el virrey dijo hallarse lleno de indecible gozo porque quedaron concluidos los altos órganos de la catedral. Con ese contento, resplandeciéndole en el pecho, se puso a escribir aquel bendito acuerdo que parecía no llegar nunca para que se nombrara a Baldomero Vargas Machuca, oficial en el ramo de naipes. Alargó el papel a un paje para que se lo llevara a la secretaria a fin de que se extendiese el despacho respectivo y que se lo trajera luego para la firma. Cuando Baldomero escuchó las órdenes del virrey, se quedó atónito. Le pareció oír música maravillosa proveniente de aquellos preciosos órganos de la catedral. Por primera vez en muchos años, Baldomero Vargas Machuca estaba feliz. De repente, Baldomero sintió un rudo golpe en la mitad de la cabeza. Creyó que le habían dado un enorme porrazo con toda la torre de la iglesia mayor y que después le asestaron otro golpe horrible en el pecho. A él se llevó las manos con ansia congojada y se apretó el corazón. Luego fue notando que los ojos se le cerraban blanda, dulcemente, y que lo invadía un sueño apacible y grato. Todo lo veía alejarse en remota y nebulosa lejanía. Se le cerraron los párpados con suavidad y de modo apacible se fue quedando dormido. Baldomero había muerto. Eterno sueño es la muerte. Así es la dicha de los pobres que, al igual que en el caso de Baldomero Vargas Machuca, cuando viene, si es que viene, casi siempre llega con la muerte.